Bien, hermanos, tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra octava y última lección del curso de la serie La Biblia, una nación caída. Para esta noche, pues se les encomendó por sus grupos de WhatsApp que leyeran en el libro de Nehemías, capítulo 1 al capítulo 4, versículo 16 y posterior al capítulo 6, versículos 15 y 16. El libro de Nehemías registra la reconstrucción en dos partes principales. Los capítulos 1 al 7 informan acerca de la restauración de la seguridad física de Jerusalén por medio de la reconstrucción de los muros de la ciudad. De los capítulos 8 al 13 informan acerca de la restauración de la seguridad espiritual de Israel mediante las reformas que llevaron a cabo Esdras y Nehemías. Bien, hermano. Ahí, Oficialmente, pues les damos la bienvenida. Academia Cristo le da la bienvenida a esta su última clase del curso La Biblia, una nación caída. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por ese tiempo que se han tomado para asistir a nuestras reuniones, a sus clases también. Agradeciéndole por cada una de las participaciones, las intervenciones que durante estas 7 lecciones anteriores, pues han sido muy buenas, muy significativas. Se nota cómo han avanzado espiritualmente, cómo hemos aprendido. Entonces, sean bienvenidos, hermanos, y vamos a iniciar esta noche con una oración y vamos a decir, Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso, que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valiente, sabio, decisivo y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Hermano, amén. para esta noche tenemos dos objetivos planteados. Como es ya de costumbre, vamos a seguir utilizando el método de las 4C para leer y entender Nehemías, capítulo 1 al 4, versículo 16, posteriormente capítulo 6, versículos 15 y 16. Como segundo objetivo, tenemos una pregunta de proyecto final. Describe cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en nuestra vida diaria. Buenas noches, María, María Matilde y María Buenas noches, Mercedes. pastor. Buenas noches para todos. Bueno, Muy buenas bueno, noches. tenemos tres Muy María. buenas noches, Bien, bendiciones buenas para noches. todos. Leandro, Bendiciones. buenas noches, mi hermano. Qué alegre que estén Buenas por Buenas noches, acá. noches. pastor. Buenas noches. También para Bueno, Buenas todos. noches. bueno, qué alegre que estén por acá. Sean bienvenidos todos. Line, buenas noches, Gracias. hermano. Bien, hermanos, les decía que Buenas noches. bien, bien. Les decía que para esta noche pues tenemos dos objetivos y uno de los objetivos, el segundo, vamos a prácticamente es una pregunta de proyecto final. Vamos a describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad aplicada a nuestras vidas hoy en día. Bien, hermanos, para captar, les quiero hablar un poco de la reforma. Una reforma es un cambio que busca cómo corregir abusos y corrupciones dentro de la iglesia. Es volver a la iglesia a las disposiciones y mandatos de la palabra de Dios. Nosotros hemos visto la clase pasada, cuando estudiamos al sacerdote Esdras, que este prácticamente constituyó una reforma dentro del pueblo de Judá en Jerusalén. Y es que Esdras y Nehemías no solo en este capítulo hacen una reconstrucción física, sino que una reforma espiritual en el pueblo. ¿Qué había pasado con estos cautiverios que el pueblo había sido llevado a Babilonia, todos esos años que tuvieron tantos años ahí en el exilio? Entonces, pasaba de que la gente no conocía de la palabra de Dios, incluidos los líderes religiosos y políticos. Y bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, la gente escuchaba nuevamente la palabra de Dios y empezó a seguirla. 500 años después, vamos a hablar de los fariseos. Estos eran líderes espirituales y se enfocaban o enseñaban tradiciones humanas más que la palabra de Dios. Pero en esos momentos, en ese tiempo, nuestro Dios
levantó a hombres como Juan el Bautista, que en muchas ocasiones, cuando predicaba el bautismo de arrepentimiento, les llamaba hipócrita a los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo, inclusive en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, condena su hipocresía y su falta de misericordia y énfasis, eh, comparándolos como sepulcros blanqueados. Los apóstoles también. Los apóstoles predicaron un mensaje de arrepentimiento, animando a la gente a volverse a Dios y a su palabra. El apóstol Pablo luchó fuertemente contra el judaísmo, enseñándole a los gálatas, perdón, su insensatez. ¿Ves? Porque los gálatas, teniendo la salvación por gracia, el judaísmo lo quería tener sometido bajo la salvación por obras. Y esto, en cierto sentido, esto es como una reforma espiritual también dentro del pueblo. Ahora, si nosotros nos vamos al siglo XVI y estamos hablando en la época de la Reforma Protestante, hubo necesidad de volver a las Escrituras. La Iglesia Católica Romana vendía el perdón de los pecados. La Iglesia se había hecho un imperio político también. Martín Lutero y otros ayudaron a la gente a volver a las Escrituras y a la fe en Cristo Jesús. Buenas noches, Manuela. Bienvenida. Si nos colabora cerrando el micrófono, por Buenas favor. noches, profesor. Buenas Ah, noches. Dios les bendiga. buenas noches, Bárbara también. Eh, ¿Quién más? Ludis, buenas noches. ¿Quién más? ¿Quién más me ha saludado? Sandé, buenas noches. Bien. Bueno, hermanos, entonces, esta breve introducción que yo le hice del captar, pues quiero que me contesten dos preguntas. Y es que, ¿en qué se parece a nuestros tiempos estas reformas espirituales que yo ya les planteé anteriormente? ¿En qué se parece hoy en día a nuestros tiempos? Y otra pregunta es que, ¿dónde ve usted la necesidad de una reforma hoy en día? ¿Quién desea participar? Alejandro. Sí, Lester. Hay muchas doctrinas de estructuración de las personas, ¿no? Basándose eh, en leyes y reglamentos, por ejemplo, la observancia del sábado, la teoría de la prosperidad, este, que si no cumplís con ciertos requisitos, Dios no te va a ayudar económicamente o no te va a bendecir en tales cosas, ¿no? Ponen, ponen ciertas cosas este, por delante de la fe misma, ¿no? Por delante de, como decía el apóstol Pablo, eh, he sabido estar he tenido la fe en cualquier circunstancia, en lo poco y en la abundancia, ¿no? Cosa que a veces eh, nos enseña esa doctrina, ¿no? A permanecer en la fe estando en dificultades como eh, estando bien, ¿no? En un sentido, este, con la familia, material, ¿no? Eh, Sí, que lo principal es no perder la fe y a veces, sin nombrar a nadie, a veces nos enseña eso, ¿no? Y otra cosa que yo veo también en, en las iglesias, que se ve mucho por la internet, es el enfrentamiento, ¿no? Como que se hace un show mediático del enfrentamiento entre un pastor y un cura, y cosas. Y eso, en vez de alentar la fe entre las personas, yo creo que reaviva una guerra, ¿no? Como que yo quiero tener la razón y lo fundamental es no perder la fe en el Señor, en aquel que murió en la cruz y hizo y lavó todo nuestro pecado. Pienso que por ahí viene la mano, ¿no? Este, sí, Era eso.
Muy bien, sí, hay fraccionamiento dentro del mismo cristianismo, sí, tiene mucha razón. ¿Quién más desea participar? Sí, pastor. Víctor, le Eh, escucho. yo pienso que debería haber necesidad de ponerse de acuerdo con el asunto de la doctrina, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa, otras en otra. Muchas personas dicen que la Biblia se contradice y la Biblia pues no se contradice, los que la contradecimos de repente somos nosotros, ¿verdad? ¿Me Así es. escuchó? Sí. Sí, sí, le escucho, le escucho. Sigue. Ah, bueno, ya. Bien, bien. Sí, muchas veces ese es el problema, que cuando interpretamos las escrituras bajo la lógica o el razonamiento humano, es el nacimiento de muchas doctrinas falsas. Por eso es que sabemos que la Biblia se interpreta por sí misma y la palabra de Dios es infalible y no tiene equivocaciones ni menos errores. ¿Quién más desea participar, hermano? María abrió su micrófono. No sé si... Perdón, yo le abrí el micrófono. Bueno, ya que están hablando de este tema, disculpen, yo había salido, he tenido problemas en salí 3 veces, pero ya que están hablando del tema, escuchaba que los hermanos decían, hablaban en cuanto a la contrariedad que hay en los templos hoy en día, pero todo esto es parte de la apostasía que estamos viviendo. Lo que pasó en la antigüedad, pues lo estamos viviendo en este tiempo. También se han levantado tantas falsas personas, están montando shows en las iglesias y lamentablemente pues eso no es bíblico, pero solamente tenemos que leer la apostasía para que vean que no es la Biblia el problema, sino son las falsas personas que se han levantado, como dijo el apóstol Pablo, creo que fue el apóstol Pablo que dijo que vendrían algunos con doctrinas de demonios y hablando de sus propias concupiscencias. La Biblia es clara, la palabra es clara. Esa es mi aportación, gracias. Excelente aporte, sí, ¿verdad? Y se está viendo lo mismo que se miraba en esos tiempos antiguos, pues hoy se está viendo en nuestras iglesias hoy en día, desafortunadamente. ¿Algún otro comentario? ¿Quién más desea participar? Mire que este es un bonito tema para que nos instruyamos, aprendamos un poquito más. Sin temor a equivocarse, yo los invito a que participen en estos temas. Abdón abrió su micrófono. Sí, profesor, gracias. A ver, voy a tratar de ordenar mis palabras. De acuerdo al contexto que estamos leyendo, estas Nehemías, pues vuelven a su origen, donde estaban sus antepasados, en este caso Jerusalén, Judá. El plan de Dios era eso. Pero como hemos visto también, no simplemente era volver a la tierra, sino era volver también hacia Dios. Pero tenían mucha oposición, ¿no? Eh, los samaritanos, por ejemplo, aunque no hemos visto esa lectura, pues querían ayudar y los que han regresado, o sea, no querían, ¿no? Porque ellos decían de que no, ellos están mezclados con otros dioses, no adoran a un Dios verdadero. Y al escuchar eso, estos samaritanos, pues, interrumpieron mucho, no dejaron construir, o reconstruir mejor. En estas lecturas también hemos visto, ¿no? Que tenían mucha oposición de muchos líderes de ese entonces. Hoy también ocurre eso, ¿no? De volver a las escrituras como Martín Lutero, el mismo Juan Bautista en su tiempo decía de que el bautismo de arrepentimiento rechazaban también los fariseos, no simplemente estaban cuidando la posición de ellos, ¿no? Entonces hoy en día también vemos esa situación, ¿no? Hay tanta confusión, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Eso también lo hemos aprendido en este discipulado uno. Y la verdad es que a veces cuesta, ¿no? Introducirnos lo que quiere realmente Dios con nosotros, con su pueblo. Y la reforma, yo pienso, bueno, esto no es una exégesis, podría decir, es de todos los días, ¿no? De todas las veces que celebramos la palabra de Dios, retornar a las escrituras. Gracias.
Gracias a usted por su comentario. María Mercedes. Buenas noches, bendiciones. Bueno, Venga. yo veo que la necesidad de una reforma hoy en día es la renovación espiritual y doctrinal de la iglesia, la necesidad de regresar a la esencia del evangelio, la verdad de las escrituras y la reforma de las prácticas de la vida individual del creyente. O sea, nosotros como creyentes nos hemos como desviado un poquito de lo que es la verdadera palabra de Dios. O sea, no digo que todos, pero sí algunos, porque lo que escuchaba ahorita hablando, hay muchas personas que leen la Biblia y la acomodan a su forma de ser. O sea, no le piden una guía, un discernimiento al Espíritu Santo, sino que la traducen como ellos lo entienden, y ahí es donde viene la confusión de las personas, porque no solo traen confusión ellos, sino que confunden a los demás también. Entonces yo pienso que en ese sentido, o sea, deberíamos enfocarnos más en por lo menos lo que es la Academia Cristo, enseñarnos realmente lo que es la palabra y darnos esos tipsitos como para entenderla realmente como es, como el Espíritu Santo quiere que nosotros la entendamos, con ese conocimiento real. Porque muchas personas la toman, por ejemplo, para echarle sátiras a los demás. Cogen un versículo, porque como saben de Biblia, cogen un versículo para echarle sátira con la Biblia a otra persona, como para competir. Yo pienso que eso no es de Dios, eso no es bíblico. Bueno, también la transformación interior, la reforma debe comenzar por nosotros mismos. En la mente y en el corazón, o sea, nosotros debemos mentalizarnos de que la Biblia es una sola y renovar nuestra mente a que lo que está ahí es como el manual de vida de nosotros los cristianos. Ejemplo, si tú compras una lavadora sin el manual, tú no vas a aprender a usarla, la vas a dañar. Asimismo, yo veo la Biblia para mi vida, ese manual de vida que Jesucristo nos dejó para que nosotros nos enfaticemos en él, en lo que es la vida realmente en Cristo. También rescatar el propósito original. Debemos, o sea, hay iglesias que se están desviando realmente de lo que es la verdadera vida en Cristo. Hay muchas personas que están cogiendo las iglesias como negocio. Y Jesucristo era una persona que era Dios y tenía todo en sus manos, y él nunca hizo uso de esas riquezas, digámoslo así, que él tenía. Mientras que hoy en día hay muchos pastores que se quieren enriquecer a costillas de las personas que van a la iglesia. Entonces yo pienso que necesidad de reforma sí hay. Bien, excelente. Juan. Sí, concuerdo con la hermana, pastor, tratando de escuchar un poquito las opiniones. Bueno, en mi caso es casi que lo estamos viviendo porque yo estoy yendo a una iglesia bautista acá en Illinois, estoy viviendo, y el pastor de la iglesia es súper, mega, hiper celoso. Y que él se entere, claro, yo no estoy haciendo nada malo, pero que él se entere que yo estoy haciendo esto en la Academia de Cristo es algo que va a traerme a mi comodidad. De hecho, porque, y basado en la pregunta, porque dice que, ¿en qué se parece esto en estos tiempos? Básicamente es lo que yo quiero plasmar, que hay un celo que no es ni siquiera genuino, porque es como que nada más, el que sé soy yo, el que nada más ustedes pueden recibir de mí, es que soy yo fui el que estudié, yo hablo griego, yo hablo esto, y eso a mí me ha confrontado muchísimo, y de hecho yo he dicho para mí, yo voy a la iglesia a buscar a Cristo, el mensaje, tomo lo bueno, desecho lo malo, pero sí es incómodo bastante el hecho de que tú quieras crecer, conocer un poquito más del Señor, porque es que el problema que hay hoy en día es que cualquier persona se hace decir cristiana, pero de los dientes para afuera, entonces no conocen a Cristo, de los cuales ellos dicen que están creyendo, no conocen a Dios, y yo quiero conocer a Dios, y Academia a Cristo llegó a mi vida en el momento justo cuando yo necesitaba algo más, ese plus, porque aquí donde estamos
es difícil, la verdad que hay mucho estatus, mucho clasismo con respecto a eso y de verdad que la Biblia es una sola, la hermana lo decía, la palabra, nosotros somos hermanos en Cristo, si profesamos la misma fe, si sabemos que nuestro Señor murió por nuestros pecados y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, pero están pasando este tipo de cosas que particularmente a mí, sí, a mí me pasa, Lester, que me incomoda muchísimo. Yo no lo había comentado ni siquiera en el curso de discipulado, pero ahora que tocas el tema, wow, para mí es bien rudo. Listo. Sí, no, sí, es muy complicado, temas de celos así, y de repente, pues, muchas iglesias, los líderes espirituales se enfocan más en el número de ovejas que en la calidad de enseñanza que se les puedan brindar a cada uno de sus participantes. Acá en el chat dice Juana, hay amor, hay desamor, dice, la falta de amor, hay desamor en las iglesias, en la familia. Sí, María Mercedes, ¿volviste a levantar la mano o la dejaste arriba? No, es que quería decirle a Juan respecto a lo que acaba de decir, que no es que sean celos, lo que pasa es que hay muchas personas que dicen, o sea, que conocen y no quieren que los que estamos por debajo conozcamos para que no podamos confrontarlos en las cosas malas que están haciendo, porque ¿cómo se confronta a una persona? Con la palabra. Bien. Entonces, esas personas quieren tenernos ahí, como decir, con ese yugo por debajo de ellos, que no aprendamos, que no tengamos ese conocimiento para decirles realmente a ellos, no, mira, es que escrito está que esto y esto es así, tú lo estás haciendo mal, o escrito está que tú no debes hacer eso. Ellos lo que quieren es que nosotros no abramos los ojos espirituales, que sigamos ciegos espiritualmente. Sí, y así es algo parecido como ocurría en 1517 con la Iglesia Romana. Era lo mismo, ¿eh? El Evangelio lo únicamente lo podían tener en sus manos los sacerdotes, mientras que el pueblo en sí tenía que escuchar y aprender lo que el sacerdote interpretaba del mismo. Y es que vemos que hoy en día cómo las iglesias se apartan de las realidades bíblicas, enfatizan y se enfocan más en la salvación por las buenas obras que podamos hacer que en la misma gracia. ¿Ves? Predican, es verdad, muchas iglesias son cristianas y predican a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo más la buena obra. ¿Ves? No, para ellas no, no está la necesidad de que con solo Cristo basta, sino que tiene que estar la intervención humana acá con sus buenas obras. Y hay necesidad de reforma, que cuando la ignorancia de algunos líderes o la falta de conocimiento o comprensión de la verdad espiritual, esta puede llevar a enseñanzas erróneas, puede llevar a una vida espiritual superficial, a corazones endurecidos y que no perciben muy bien lo que es la voluntad de Dios. La falta del conocimiento básico de la Biblia. Recordemos que la Biblia se compone por la ley y el Evangelio. Y muchas iglesias, desafortunadamente, hoy en día no aplican muy bien lo que es la ley y el Evangelio. Uno abusan por un lado de la ley, con siendo legalistas, y otros abusan completamente de la gracia, no acatando las leyes y disposiciones de nuestro Señor. ¿Ves? Otro defecto que hay, que las iglesias están muy metidas en la política. La iglesia no puede promover un reino terrenal. El trabajo de la iglesia es promover un reino en los cielos. Ahora, los líderes en la iglesia predican más tradiciones humanas que la misma palabra de Dios. Se enfatizan más en las enseñanzas o costumbres humanas, dejando atrás las enseñanzas de las verdades bíblicas. Y lo que decía nuestro hermano Abdón, hace falta un llamado al arrepentimiento. Muchos líderes predican la comodidad de sus congregados, no quieren, no enseñan la ley, no dictan la ley porque la mayoría de sus congregados les incomoda que les prediquen la ley, que los lleven al arrepentimiento. Ellos están cómodos así con el abuso de la gracia. ¿Ves? Ellos quieren llamarse cristianos y estarse codeando con el mundo.
y sabemos que eso no se puede. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar porque este tema es inmenso y yo creo que nos comería el tiempo acá. Vamos a contar la historia. ¿Quién nos quiere regalar un resumen de la historia? Juan, ¿levantaste tu mano o la habías dejado levantada? La había dejado levantada, pastor, pero bueno, Ah, le entramos a la historia, porque esta historia de Nehemías a mí me marca mucho porque habla de una realidad que realmente se puede ver y lo estamos prácticamente desglosando todos aquí en el grupo. Bueno, Nehemías se entera de que, voy a parafrasearla, Nehemías se entera de que los muros de Judá están en ruinas y él le cae pesar y empieza a orar, ¿no? Primero empieza a orar para poder pedirle a Dios dirección porque él decide ir a reconstruir los muros, pero para hacerlo, él nada más y nada menos era el copero del rey y pues en su situación él tenía que pedir una larga cesantía de su cargo para poder hacer esto, pero él antes oró al Señor para que Dios dispusiera del corazón del rey y tuviera todo lo necesario para que así fuese. Una vez que eso sucede, él va hasta donde el rey y el rey le dice que nunca lo había visto triste. Y pues, siendo así, él le cuenta por qué está triste. Y como todo el tiempo estuvo la mano del Señor allí, el rey le permite hacer ese viaje y no solamente le permite hacer ese viaje, sino que le da todos los recursos para hacerlo. Incluso envió cartas a las provincias cercanas para que no tuviera, como un salvoconducto le dio, para que no tuviera ningún problema en ninguna, no sé cómo le dirán allá en esos tiempos, pero aquí le decimos alcabalas, para que no tuviera problemas en las alcabalas para poder pasar con toda su comitiva hacia Judá para poder llegar a destino sin ningún percance. Una vez estando en Judá, pues él reúne a la gente del pueblo bueno, y comienza una obra, pero como toda obra de Dios siempre tiene resistencia de parte del enemigo, bueno, tres personajes que están ahí, Tobías, no recuerdo los otros nombres, pero el que más siempre recuerdo es Tobías, y los otros dos personajes que están narrados ahí en la historia empiezan a hacer resistencia y empiezan a ocurrir una serie de amenazas, las cuales Nehemías llevando un plan, que es algo que es impactante de la historia, es que Nehemías sabía a dónde iba y lo que iba a hacer. Llevaba un plan con acción, él no quedó solamente en un plan. Él muestra ¿cómo decirlo? Esas palabras de amenaza se las muestra el Señor y pues como siempre el Señor le da dirección y él pone a la gente a trabajar en los muros, pero también pone guardias por familias. Y dice la palabra que ellos tenían escudos y tenían lanzas para protegerse ellos y proteger a los que estaban haciendo el muro. En 52 días logran hacer el muro de Judá y pues aquellas personas que al enterarse que querían hacerle guerra y todo este tema como para amedrentarlos, porque solamente fue eso para ese momento, no pudieron, como decimos, no pudieron salirse con la suya con el tema de la reconstrucción de los muros. Entonces vemos que lo que me enseña a mí Nehemías es que cuando tú oras al Señor y tú tienes un plan, se lo muestras al Señor y el Señor te dirige, pero el plan conlleva acciones y a veces quizás es la parte que particularmente la historia me llama la atención porque Nehemías nunca dudó de haber puesto los planes en el Señor y actuar conforme a eso. bien, excelente resumen. Bien, hermanos, vamos a considerar quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes identificaron? ¿Quién desea participar? Los personajes de la historia. ¿Quién desea participar? María Matilde. Gracias, pastor. Buenas noches Buenas con noches. todos. Bueno, a ver, voy a mencionar los que yo he podido visualizar, después los hermanos pueden ir agregando. Uno de ellos, el principal protagonista de la historia, Nehemías.
ese pues, copero del rey, que ya sabemos eso. Bueno, ya, y después fue el líder de Jerusalén, ¿no? El rey Artejas, perdón, Artajerje, que es el rey de Persia, el pueblo de Judá, que incluso son los que reconstruyeron el muro, los que ayudaron a la construcción del muro, Sanbalat y Tobías, que eran los que se burlaban, eran los enemigos y, lógico, opositores de la obra y se burlaban de lo que ellos trataban de construir. Lo dejo allí, los más saltantes, no sé, los hermanos, a ver que puedan agregar alguno más. Gracias, pastor. Gracias a usted. Y Dalis, ¿quieres completar el listado? Sí, Dios te bendiga. Obviamente, pues Bienvenida. tenemos a Dios, ¿verdad? Que escucha la oración de Nehemías y le da favor con el rey y respalda la obra hasta completarla. Tenemos a Ananí, hermano de Nehemías, quien le lleva la noticia de la condición, ¿verdad?, de Jerusalén. Los guardias y los guerreros, aquellos que específicamente se encargaron de la defensa mientras otros trabajaban. Tobías el amonita, aliado de Sanbalá, también se burló y amenazó al pueblo. Gesem el árabe, otro enemigo que se une a los intrigas para detener la obra. Y los enemigos en general, las naciones vecinas que rodeaban a Jerusalén y se oponían llenos de enojo al ver que el muro se levantaba. Esos fueron los que pude también Sí, sí, muy bien. considerar. Muy bien, gracias. Bien, hermano, entonces pasemos a los objetos o animales de esta historia. ¿Qué objetos o animales identificaron? ¿Quién dice? Mire que levantó su mano. Ya, muy bien, yo tengo la ciudad de Susa, la muralla de Jerusalén llenas de brechas y sus puertas incendiadas, el vino, las copas que le servían al rey, el material de construcción, las armas que utilizaban los hombres y Nehemías cuando construían los muros y evitaban de que los ataquen los enemigos, el material de la construcción para el corral y las puertas de las ovejas, la torre, árboles, escombros, espadas, lanzas, arcos, escudos, corazas y el cuerno. Eso tengo yo. No sé si mis compañeros también pueden agregar. Gracias. Teli, ¿tú tienes otro o nos apoyas en la otra pregunta? Tiene su micrófono cerrado, Deli. Sí, te apoyo en la otra porque es casi lo mismo que yo tengo, Sí, las armas, la espada, la lanza, lo mismo. así está bastante completa. Entonces, Mm. ¿dónde ocurrió la historia? Cerró nuevamente su micrófono. Ocurrió en Susa, capital de Persia, ciudad donde se relata la historia, también en Jerusalén, una ciudad mencionada como destruida por los muros caídos. El palacio de Susa, lugar donde Nehemías sirve y habla como el rey. Los bosques reales, de donde saldría la madera para las puertas. El río, que se ve en el versículo 7, cuando atraviesan las regiones para llegar a Judea. Las puertas de las ovejas, las puertas del pescado, los muros de Jerusalén, las regiones enemigas como Samaria, que han de Sabalat, de Amón, donde es Tobías, y Arabia, donde es Gesem. Esas son las que yo tengo. Sí, muy bien, sí, excelente, claro que sí. Y es que ustedes están viendo en la pantalla es un mapa, y este mapa es el regreso del exilio. Por acá, no sé si se mira el puntero del mouse amarillo, aquí está Susa, que es la capital de Persia, y desde acá vemos que hay dos rutas. Había una ruta que era más larga, que viene bordeando el río Éufrates, pasando por Siria, da la vuelta para acá y hasta Jerusalén. Y está la ruta más corta, que esa es la ruta por el desierto que pasa por Damasco hasta llegar a Jerusalén. Está bien dicho cuando nos preguntan, pues, dónde ocurrió la historia. Comienza, sabemos que acá en el Palacio del Rey, en Susa, donde estaba Nehemías sirviendo como copero, y
y se va desarrollando en todo este recorrido. Recordemos que Nehemías regresó a Jerusalén. Él habló con el rey para quería volver a Jerusalén y termina acá la historia en Jerusalén. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Vamos al tiempo. El tiempo en historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Quién desea participar en esta pregunta? ¿Cuándo ocurrió la historia? María Matilde. Gracias, pastor. Exactamente fue bueno, en tiempos del Imperio Persa, bajo el reinado de Artajerjes, que fue aproximadamente en 445 años antes de Cristo. Exactamente. Gracias. Excelente. Y Dali apoyando en la siguiente pregunta, ya que levantó su mano. El problema. ¿Qué problema identificó en esta historia? Eh, ok. Pues uno de los problemas pienso que fue la condición de Jerusalén. Los muros estaban derribados y las puertas estaban quemadas. La ciudad estaba expuesta al ataque ¿verdad? Y la vergüenza. El pueblo vivía inseguro y vivía desanimado. Otro punto que pude percibir fue la oposición externa, cuando los enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaban y amenazaban para detener la obra. Había un peligro de ataques armados, lo que obligó al pueblo a trabajar con armas en sus manos. Solo vemos en Nehemías 4:16. Y el tercer punto que pude considerar fue el desánimo interno. El trabajo era grande y pesado y el pueblo podía caer, ¿verdad?, en miedo y cansancio si no se mantenía la fe y en fe y unidad el pueblo. Así que pienso que el problema no era solo físico, los muros que vendrían siendo los muros destruidos, sino también espiritual y emocional. Un pueblo desprotegido, humillado, rodeado de enemigos que necesitaban levantar no solo las murallas de piedra, sino también la fe en el Dios que les daba la identidad y la protección. Eso fue lo que pude considerar. Sí, muy buena identificación de problemas. Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar porque realmente sí, identificó muy bien todos los problemas de esta historia. Ahora, ¿se resuelve el problema y cómo? ¿Quién de Teli, levantaste tu mano? Sí, señor, venga. Se resuelve el problema. El problema de Jerusalén en ruinas se resuelve que Nehemías ora, confiesa su pecado y le pide ayuda a Dios y recibe la respuesta de Dios. En Nehemías 2, el rey podría haber rechazado la petición de Nehemías, pero no le dio la respuesta y le ayudó y le colaboró. También contamos en Nehemías 3:1-12 el gran trabajo del pueblo que estaba desanimado por la magnitud de la obra. Pero llega Nehemías y organiza todo. Le pone trabajo a cada familia que haga algo. También vemos la burla y la amenaza de los enemigos que intentaban desanimarlos. También vemos la solución ahí, que Nehemías vuelve y ora al pueblo y establece una vigilancia. Y se resuelve con oración y poniendo la confianza en Dios. Bien. De esa manera se resuelven todos los problemas que se presentan en Nehemías, la oración y la confianza en Dios. Muy bien, excelente. Claro que sí, que se resolvieron cada uno de los problemas que plantearon. Que así como usted dijo, el rey le dio permiso a Nehemías para que volviera a Jerusalén. Dios le protegió de los enemigos, los que no querían que estas murallas se volviesen a levantar. Vimos la capacidad organizativa que tenía Nehemías, cómo llegó y organizó todo el pueblo y por sectores, los que estaban frente a un sector, sus casas que quedaban frente a un sector de la muralla, él los iba asignando para que fuesen trabajando y se reconstruyó. Sí, fue excelente, hermano. Bien, vamos a consolidar, vamos a aplicar a nuestras vidas ahora.
¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Quién desea participar? El punto principal de la historia. Y Dalis, ¿levantaste tu mano? ¿O había quedado levantada? Me había quedado levantada. Ah, bien, bien. ¿Quién desea participar en el punto principal de la historia? Yo digo que el punto principal ahí, cómo se reconstruye, cómo Dios protege a su pueblo y cómo ellos confían en Él, Muy aún bien. en medio de tanta debilidad. Muy Dios bien. respondió, me ayudó a su, Dios le respondió las oraciones a Nehemías y hubo solución. Ese es mi punto clave. Bien, bien. María Mercedes. Bueno, el punto principal de Nehemías es la victoria de Dios sobre la oposición, el poder y la fidelidad de Dios, el desánimo de los enemigos, la confianza en la obra de Dios, la fuerza ante la adversidad. Para mí, esos son los puntos principales que vi. Buenísimo. Linen. Ya, yo tengo el punto principal de la historia, la reconstrucción de los muros, es la reconstrucción material y la reconstrucción espiritual del pueblo de Dios. Oh, muy bien, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? Levantó su mano. ¿Quién más quería participar? Bien, sí, ¿verdad? Durante el regreso del exilio en Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y a acercarse a Dios en oración. Perfecto, muy bien. Bien, hermanos, avancemos. Vamos a aplicar la ley a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Miro muchas manos levantadas. No sé si las levantaron o las dejaron arriba. Está María Mercedes, Idali, Deli. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién desea participar? Juan. Sí, pastor, yo veo el pecado de a veces no poner todos los planes en las manos de Dios o quizás querer hacer algo que me pasa y aunque yo puedo decirte que puedo estar orando y todo, pero cuando voy a ejecutar algo como que me falta ese paso de Nehemías que es, Señor, yo quiero hacer esto, que me dice, o sea, no me tomo como que ese tiempo de darle, no sé, unos 3, 4 días de orar antes de ejecutar. Pues yo soy una persona de acción, ciertamente, pero si veo que en lo que falto es eso, en quizás no irme de bruces, o sea, no tomar en cuenta en el momento a Dios, me dejo llevar por mí mismo porque yo creo que me las sé todas a veces y no, pues a veces me freno y por lo regular cuando me ha pasado que me detengo y le digo, Señor, yo quiero esto y se lo vengo pidiendo, no sé, el tiempo que Él me mantenga orando por eso y a mí el Señor me inquieta mucho en la mañana. Por lo regular cuando veo el resultado digo, Señor, escogiste tú y como yo sé que escogiste tú, me salió bien porque lo hiciste, fuiste tú. A lo mejor si lo he hecho yo, me sale mal y quizás eso es lo que sigo trabajando en mi vida. Excelente. Gracias por su aporte. María Mercedes. Bueno, la verdad, el pecado que veo es la infidelidad y la falta de obediencia. Nosotros muchas veces no guardamos los mandamientos como son y a veces desobedecemos, consciente o inconscientemente. A veces también actuamos sin dispensión. O sea, a veces también nosotros nos parecemos a los israelitas en muchas cosas. Eh, Vemos que hoy por hoy el tiempo de Dios, el final se está acercando y nosotros estamos ciegos espiritualmente, no queremos entender que Dios tiene un propósito que es darnos una salvación, la cual nosotros alejamos día a día con desobediencia, pues nosotros como seres humanos nos equivocamos, porque no somos perfectos, el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, pero Dios nos da
pautas, nos da conocimiento, nos da cosas como para volver a enfocarnos al camino y nosotros somos tercos, o sea, nosotros los seres humanos no queremos entender que Dios vino para salvarnos. O sea, ese regalo que nos está dando, que es gratuito, a pesar de eso, nosotros nos hacemos los rogados y Él nos tiene que llevar. O sea, estamos viendo que nos están regalando algo y sin embargo nos tienen que rogar para que lo recibamos. Bien. Alejandro. Sí, Lester, totalmente de acuerdo con la hermana ahí. Simplemente agregar que a veces nos sentimos adormecidos, ¿no? Espiritualmente, muchas veces. Entonces tenemos que ser para despertarnos, porque a veces eso pasa, a veces a todo cristiano, ¿no? Creo que está pasando. Y acá en el versículo, en el primer capítulo, cuando Nehemías recibe mala noticia. Eso fue como algo que a él tocó fondo, ¿no? Que dice acá que él, después que oí estas palabras me senté, lloré, hice por algunos días, y ayuné y oré de los cielos. Y a veces tenemos que para, para llegar a ese punto, ¿no? Creo que sin sacar el mérito a Nehemías, ¿no? En eso, como dice la hermana, muy parecido este, este, los israelitas de la antigüedad, ¿no? Eh, no sé si me explico bien lo que yo quiero expresar. Sí, bueno, estoy medio escuchando ahí porque se va y se viene la señal, pero bien, bien. Abdón. Sí, gracias, profesor. Sí. De acuerdo a la pregunta, ¿no? Es la historia de el regreso de Nehemías a Judá, Jerusalén. Encuentra oposición, ¿no? No sabemos, como seres humanos, el plan de Dios es distinto siempre a lo que nosotros pensamos. Pero Nehemías se acercó, confió en Dios. Y muchas veces ocurre en nosotros eso, ¿no? Cómo afrontar o enfrentar, digamos, esas malas decisiones, la oposición. Y Nehemías nos muestra el camino de acercarnos a Dios y eso nos va a aclarar justamente en su palabra para una correcta interpretación de la palabra del Señor, eh, usando siempre el método que la Biblia se expresa a sí mismo. Entonces, siempre va a haber oposición, pero debemos de confiar en Dios y en Cristo y con la sabiduría del Espíritu Santo, discernir bien para que los planes de Dios sigan adelante. Bien, Line. Sí, el pecado yo también, mantengo de que nosotros a veces no cumplimos con lo que dice la Santa Palabra, que a veces nos ofrecemos que hacemos sacrificios, pero eso nomás no es solo orar, como decía en ahí, hacer ayunos, sino también un arrepentimiento y una conversión, porque ¿de qué sirve que nos arrepentamos de las cosas malas o de amarnos entre hermanos, porque somos hermanos, hijos y solo Dios, pero no hacemos una caridad? Eso sería un pecado. Y también las cosas, a veces por mí digo que yo me olvido que existe Dios y yo quiero que se me cumplan como yo pienso y no pensamos, y no pienso y no me doy cuenta de la gratuidad de Dios Padre que Él cada día nos da. Todo nos regala la vida, la salud, la familia y sin ponernos precio alguno, mientras que nosotros ponemos precios aquí en la tierra, Dios Padre en lo celestial nos ama y nos quiere aunque seamos pecadores. Bien, sí, ¿verdad? Y muchas veces el temor y la cobardía delante de los enemigos de Dios, ¿ves? Porque Nehemías bien, al sentirse acosado por estos individuos que no querían que se levantasen estas murallas, entonces él bien pudo haber desistido,
de seguir con el plan de reconstrucción de la muralla, la verdad. Para querer evitar esa persecución, que a él lo siguieran, él pudo haber desistido, pero más sin embargo, vemos que siempre siguió adelante. Y eso muchas veces pasa con nosotros hoy en día, María. Sí, ya que están en este tema, me gustaría, si me permite, dar un pequeño testimonio de algo que yo pasé el otro día. Yo fui a un funeral de católicos, ¿verdad? Y una hermana mía y una pastora que habían ahí me dijeron, no te atrevas a enfrentar a esos católicos, porque estaban rezando el Ave María y diciendo que la Virgen María era que nos llevaba al Padre y que el rosario. Y yo me fui afuera al pasillo y oré y le dije, Señor, dime tú, porque el enemigo no te puede callar la boca a ti. Dios me dio capítulos y versículos bíblicos y yo fui, me paré frente a todos los católicos y yo le dije, ¿me permiten hablar? ¿Dónde dice en la Biblia que la Virgen María es que nos lleva al Padre? Porque aquí dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que está como nuestro abogado y es el que intercede. Pero antes de eso, dos personas cristianas me dijeron que no me atreviera a hacerlo. Pero a mí no me importó, yo lo hice y aquellas mujeres se levantaron contra mí. Entonces debemos hacer lo que Nehemías hizo, orar y accionar. Esa es mi aportación. Gracias por escucharlo. Sí, muy buen aporte. Sí, de eso es lo que estamos hablando, de que muchas veces por querer evitar confrontación, por querer evitar cualquier tipo de señalamiento o cualquier tipo de persecución, muchas veces callamos, y permitimos que las falsas enseñanzas pues predominen. Gracias. Apliquemos la ley, perdón, apliquemos el evangelio a nuestra vida. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Quién desea participar? Delis levantó su mano. En el capítulo 6, que dice, le da la victoria en solo 52 días, termina en el muro. Ahí yo veo que el amor de Dios se muestra en que nunca abandonó a su pueblo, sino que cumplió su promesa y les da la fuerza a superar lo imposible. ¿Cómo me confronta? ¿Qué le pediría? Que me dé un corazón como Nehemías, noble, humilde, y que me permita confiar y tener esa fe en Nehemías. Eso le pediría yo. Bien, bueno, ya se me adelantó la pregunta. Ya está pidiendo. Qué bien, sí, muy buena. María, Matilde, después Alejandro. Gracias, pastor. Donde también podemos ver el amor de Dios, y eso estaba seguro Nehemías, que sabía que Dios no siempre iba a serle fiel, nunca lo iba a abandonar. Lo vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 11, donde el mismo Nehemías le hace un ruego, una súplica, ¿no? En su oración, le dice textualmente, repito, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos, se refería a él. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él humildemente le dice lo que él es, su condición, ¿no? En ese caso, en ese momento, él tenía, ¿no? Pero a pesar de su condición humilde, le pedía en súplica y en oración, ¿no? Que le diera ese valor, ese apoyo, ¿no? Que pusiera sus oídos, ¿no? Hacia él. Me gustó a mí este versículo en la cual está clarísimo el amor de Dios y él, la fe de Nehemías, que él estaba seguro que no le iba a fallar. Gracias, pastor. Gracias a usted. Alejandro y después María Mercedes. Sí, Lester, en el capítulo 6, el versículo 16, ahí habla de el reconocimiento, ¿no? Y porque dice, como oyeron todos nuestros enemigos, temieron todos los paganos que estaban en nuestros alrededores y se sintieron humillados. Reconocieron que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios, ¿no? Dios les da la protección y el reconocimiento, o sea,
de los enemigos. Bien, María Mercedes. Bueno, yo veo el amor de Dios en Nehemías del el 5 al 6, donde escucha la oración, donde Dios escucha la oración de Nehemías. Ese es el versículo 6, donde muestra su misericordia a su pueblo. Ese es del 1 al 5, donde salva y redime a su pueblo, del 1 al 10, donde responde la petición de Nehemías. También la protección de su obra, el derrotamiento de los enemigos, la confirmación de la presencia de Dios. O sea, prácticamente en todo lo que leímos de Nehemías se ve el amor de Dios hacia nosotros, porque su presencia siempre estuvo ahí y una vez más Él nos confirma de que si nosotros oramos y nos acercamos a Él, siempre vamos a tener respuesta y respaldo de Él a todo lo que estemos enfrentando, todo lo que venga contra nosotros, siempre Dios está ahí delante de nosotros, ayudándonos a salir en victoria. Él siempre nos va a dar esa bandera que levantemos en victoria. Bien, excelente, ¿verdad? Y es que nosotros hemos visto en todas estas historias que hemos venido estudiando cómo Dios levantó a hombres para guiar, para amonestar, para animar al pueblo judío. Y eso nosotros lo podemos ver hoy en día también, porque Dios hoy en día levanta líderes espirituales, ¿verdad? Para que nos sirven a nosotros, para que nos guíen, para que nos amonesten cuando faltamos, cuando fallamos, cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, para que nos animen también. Y todo esto lo hace Dios en puro amor y gracia para cada uno de nosotros. Y nosotros damos gracias por todas estas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Recordemos, hermanos, Jesucristo es el mejor líder, quien intercede por su pueblo y nos defiende del mal y del enemigo también. Bien, hermanos. ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? No sé si María levantó su mano o la dejó levantada. Luis, Bendiciones, pastor. hola. Bendiciones para todos. Bueno, pediría fe, que me diera fe para confiar como Nehemías. Nehemías oró y confió en que Dios le iba a escuchar y lo escuchó. Entonces pediría fe, pediría que él me diera tener más confianza, depender totalmente de él, porque a veces creemos confiar en Dios, pero cuando se vienen procesos, como que nos olvidamos del Dios grande que tenemos. Si es que le pediría fe, confianza y mucha fortaleza para que en los procesos nunca mi fe mengue, sino que aumente más. Gracias. Gracias a usted. María Mercedes, después Line. Bueno, yo le pediría prácticamente casi siempre en todas las clases es la misma necesidad, o sea, siento que son como las mismas peticiones. Yo le pediría a Dios primeramente respaldo, así como ese respaldo que le dio a Nehemías. Segundo, confianza, esa confianza de saber de que siempre vamos a tener a Dios ahí a nuestro lado si nosotros le correspondemos. Esa fortaleza que tenía Nehemías de que a pesar de que se le levantaba el pueblo completo, todo lo que se le levantara, él tenía la confianza en Dios de que iba a estar respaldado por él, de que ahí estaba Dios con él. Le pediría humildad, esa humildad que nos falta hoy en día de orar por los demás como debe ser, porque hoy en día no hay humildad, hoy en día vemos alguna persona con necesidad y nosotros desde que estemos bien no nos interesa si los demás están mal.
esa humildad y ese amor juntos, porque nosotros debemos apoyar y respaldar a esas personas que realmente necesitan, así como hace Dios con nosotros, que Él en su infinito amor y su misericordia siempre está para nosotros, independientemente que le desobedezcamos, que no le hagamos caso, que no cumplamos sus mandamientos. Él siempre está ahí para esa persona que se arrepiente, siempre está con sus brazos abiertos buscando que nosotros volvamos a Él. Entonces yo le pediría también esa perseverancia. A mí me encantaría tener esa perseverancia porque nosotros los seres humanos tan pronto nos llega el primer inconveniente, de una vez ahí ya nos desanimamos y ya nos dejamos caer, nos dejamos vencer y ay, no, pero es que yo no espero, yo no recibo respuesta de Dios, pero Dios, ¿cuánto hace que estoy orando por esto y yo no veo que pase nada en mi vida? ¿Será que es que tú no me escuchas? O sea, no se trata de eso, se trata de perseverar porque Dios nunca deja una oración sin respuesta. El tiempo de Dios es perfecto, nunca llega ni antes ni después, llega en el tiempo que es, y eso es lo que debemos aprender los seres humanos, que somos tan ansiosos, que queremos las cosas ya. Excelente, vivir bajo su voluntad siempre. Sí, muy buen comentario. Inés Sánchez, Ya, yo pediría a Dios un corazón humilde para reconstruir la muralla espiritual de cada uno de nosotros, principalmente en mis hijos, mi familia, que a través de ustedes, que son los escudos y las corazas, que nos vienen formando cada día más y más gracias a Academia Cristo, que nos enseñan a amarlo a Dios con mayor intensidad y compartir con quienes lo necesitan. Eso es lo que yo le pediría a Dios. muy bien. Juana Rodríguez dice, yo le pediría confianza, sabiduría, fortaleza, amor, fe. Alejandro Miller, pedirle ser como Nehemías en circunstancias de adversidad y humildad. Sí, ¿verdad? Lo han mencionado y correctamente. Vamos a pedir orar fervientemente. Queremos orar por nuestro pueblo, queremos orar por nuestras ciudades, queremos orar por nuestra iglesia. Y imaginen ustedes, pues, cuántos enemigos hoy en día tiene Dios, cuántos enemigos hay de Dios. Orar por ellos también, orar por estos enemigos de Dios que tienen ese corazón duro de piedra. ¿Ves? Orar por nosotros mismos también, que tengamos esa fortaleza, ¿ves? Y estar listos, así como Nehemías, para tomar acción. O sea, obras, pues, no palabras, no tantos planes. Miren cómo Nehemías inmediatamente recibió la noticia, se acercó al rey, el rey lo notó, su molestia, su aflicción, habló con él y llegó a Judá, Jerusalén, y comenzó a orar, a operar. Pues no es que llegó a poner pero, sino que inmediatamente manos a la obra, a ver, por las noches recorriendo, como viendo el nivel de destrucción que había y para meter acción, así, ¿verdad? Estar listo para tomar siempre acciones. Sobre todo, como decía la hermana María, que confiar en la mano protectora de Dios. Tenemos confianza que estamos, que Dios nos sostiene en su santa mano. Ahora, sabemos que hay creyentes, hay hermanos, hay cristianos que están bajo ataque. Entonces, queremos usar esta historia para compartirla con cada uno de ellos y decirles, tranquilo, Dios está aquí, Dios está con nosotros. Pues queremos usar también esta historia en una capacitación para líderes cristianos, para que se den cuenta la manera como, de manera inmediata, como un hombre toma acción, que era lo que yo le mencionaba de Nehemías. Es un hombre de acción, pues no de tantos planes de escritorio ni de mesa, sino un hombre de acción en el terreno. Esos son los obreros que nuestro Dios demanda hoy en día de cada uno de nuestras personas. Queremos ser así como Él. Eso es lo que nosotros le pedimos al Espíritu Santo, que nos dé esa fortaleza bien grande. Muy bien, hermano. Hasta aquí hemos terminado el objetivo número 1 de nuestra lección. De hecho, pues iba un poquito acelerado porque sus comentarios son completos. Yo les felicito, sinceramente se los digo, les felicito comparando la primer clase con ya esta última. Hay un cambio enorme y se ve realmente el avance que han tenido cada uno de ustedes. Qué alegría, ¿verdad?
Entonces vamos a nuestro segundo objetivo. Quiero hacer una pequeña actividad en este segundo objetivo. ¿Por qué la quiero hacer? Porque esta es una pregunta de su proyecto final. Yo voy a hacer unos grupos pequeños más adelante, de 5 minutos. Sí. No nos vamos a dilatar mucho tiempo. 5 minutos en grupos pequeños. Voy a tratar de ser los más pequeños que sean, unos 3 grupos, para que estén una buena cantidad de hermanos. Después de ello, pues me van a dar la respuesta a una pregunta que yo le voy a hacer. Primeramente, dice, ¿cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de esta realidad en nuestra vida diaria? Pregunta de proyecto. Nos hacemos una pregunta. ¿Quién es Dios? En este curso, hermano, hemos seguido la caída de Israel, el exilio de Judá, pero en todo lo más importante es que vimos cómo Dios protegió a su pueblo y guardó sus promesas. Vamos a hacer un recuento de las 7 clases que vimos anteriormente y contestemos esta pregunta. ¿Quién es Dios? Dios proveyó, dice. ¿Recuerdan la primera lección? Elías y la viuda de Sarepta, cuando hubo 3 años y medio de sequía, cuando el alimento, la hambruna pregonó por toda la tierra. ¿Qué le dijo Elías a la viuda? Ni la harina ni el aceite de tu vasija van a escasear porque Dios así lo dijo. Entonces Dios es el que nos provee a cada uno de nosotros. Dios no solo nos creó, hermano. No solo dijo hágase la tierra, hágase la luz, creó los animales, creó todo por cuanto existe, creó al hombre y ya. No, hermano. Dios está pendiente de cada uno de nosotros diario. Diario está pendiente. Recordemos lo que las escrituras nos dicen, que sale el sol para buenos y para malos, cae la lluvia para buenos y para malos. Dios está pendiente de toda su creación. Él proveyó así como esa historia. Ahora, demostró su gloria. Lo vimos en la clase número 2. Sabemos que el Dios es un Dios viviente, un Dios de poder. Vimos cuando usó a Elías en el Monte Carmelo contra 450 profetas de Baal que pasaron todo un mediodía completo, hasta se cercenaron hiriéndose, invocando a Baal para que descendiera en fuego y consumiera su ofrenda. Y no fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran ningún Dios. Mientras que el Dios verdadero, cuando le tocó el turno a Elías, vimos cómo mostró su gloria, ¿verdad? Que a pesar de que Elías mandó a mojar esa ofrenda, cómo la consumió el fuego consumidor de Dios. Dios nos salva. Dios es el que nos salva a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan la tercera lección? El rey Ezequías y el pueblo de Jerusalén, cuando por primera vez la ciudad fue sitiada, ¿verdad? Dios salvó a Ezequías. Ezequías subió en oración, asustado por la carta que había recibido del rey, y llegó al templo y oró fervientemente a Dios. Y Dios contestó esa oración. ¿Eh? Dios envió profetas, en su amor envió profetas. Él utilizó a hombres como Isaías, como Jeremías, que lo estudiamos en la clase número 4 también. Dios envió a sus profetas. ¿Y con qué objetivo los enviaba? ¿Recuerdan cuál era la misión de un profeta? Proclamar la palabra de Dios, llevar el mensaje de Dios, llevar al pueblo al arrepentimiento. Y Dios utilizó a sus profetas, porque primero Él se los mandaba para que el pueblo entrara en razón y cayera al arrepentimiento genuino de verdad. Ah, no, pero el pueblo muchas veces no escuchó y más bien hasta mató a sus profetas. Y de hecho, pues por eso sucedió todo lo que ya hemos estudiado en las otras clases. Ahora, a pesar de que el pueblo por su desobediencia fue llevado al cautiverio, Dios protegió a su pueblo en el mismo cautiverio. Levantó a hombres como Daniel, a profetas como Daniel. Los protegió a su pueblo, protegió a Daniel. ¿Recuerdan la historia de Daniel en la boca de los leones, en el foso de los leones? Dios protegió a Daniel. El ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, estuvo al lado de Daniel protegiéndole en esa fosa. Cerró la boca de los leones. Dios notaba valentía, hermano. ¿Recuerdan la historia que estudiamos de Esther? Esther estaba temerosa. Su primo Mardoqueo le dijo, ve, tú que tienes acceso, ve hasta donde el rey,
pero ella no podía ir deliberadamente a donde el rey, sino que ella tenía un periodo específico en el mes cuando ella podía disponer llegar antes que el rey la mandase a llamar. Ella, su vida corría riesgo si ella llegaba sin previo aviso, ¿verdad? Sin previo permiso, perdón, del rey. Pero vemos como igual acá también nos enseña sobre el ayuno, sobre la oración, cómo podemos interceder por los demás también. Ella le pidió a su primo, bien, ve tú y el pueblo, oren, ayunen por mí, yo lo haré aquí también, voy a orar a Dios, voy a ayunar aquí con mi doncella. ¿Eh? Y ahora sabemos que a Nehemías dio la oportunidad de construir el templo, los muros de la ciudad. Dios. Y todo esto, hermano, fue para la gloria del nombre de Dios. Y lo hizo para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque recuerden, hermano, recuerden que de la simiente, de esta descendencia del pueblo de Judá, es la simiente de donde iba a nacer nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Siempre estuvo con su pueblo, siempre mantuvo ese remanente eh, de Judá, siempre lo mantuvo protegido. En este curso, hermano, nosotros hemos visto muchas promesas cumplidas. Ahora, también miramos adelante. Después del profeta Malaquías, el último profeta. Hay 400 años después de Nehemías, a la llegada del Salvador. ¿Ve? Y sabemos que ahí hay otra promesa cumplida. Dios es perfecto, hermano. Dios es fiel a sus promesas. Dios salva a su pueblo. No hay un lugar mejor, hermano, en que podamos estar que en su voluntad y en su tiempo perfecto. Bien, hermanos, la pregunta, ¿cómo pertenecemos al pueblo de Dios? Nosotros estudiamos en la lección 1 de este curso, en Primera de Pedro 2 9 al 10. Nosotros vimos cómo nuestro Señor Jesucristo, por su obra salvadora, nos hace parte del pueblo de Dios, nos hace parte a formar parte de la nación de Dios. Dios nos llamó, hermano, Dios nos buscó primero. En Juan 15:16, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. ¿Eh? Dios nos ha elegido para que seamos sus hijos. Por esta obra redentora podemos ser llamados hijos de Dios. Nos dio fe, nos dio vida en misericordia. Efesios 2 8 al 9, el apóstol Pablo escribe, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo obra el don de la fe en cada uno de nosotros. Dios nos ha separado de las tinieblas, nos llamó de las tinieblas en las que andábamos. Rompió esas cadenas de pecado que nos ataban, nos llamó. Por eso es que pertenecemos a Él, por eso es que podemos decir que somos pueblo de Dios. Tenemos un propósito en Él, y es que entendiendo la intención y el plan de Dios que tiene para nuestra vida, podemos nosotros saber y contribuir a este plan con Él también, como sus hijos que somos. Bien, esto lo vimos en la lección número 1. Estoy haciendo un breve repaso. La pregunta de proyecto, ¿cómo nos afecta esta realidad en nuestros días? Primera de Pedro 2:4-5. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña actividad de 5 minutos. Yo lo voy a hacer unos pequeños grupos y van a contestar esa pregunta. ¿Cómo nos afecta esta realidad? ¿Ves? ¿Y de qué realidad estamos hablando? Que somos pueblo escogido. Voy a retroceder acá. La realidad es esta, que cómo fuimos elegidos pueblos de Dios y hoy en día cómo esta realidad nos afecta a nosotros. Vamos a hacer, déjenme acá, permíteme pausar la grabación.
Bien, hermanos, la pregunta que yo les hacía es, en este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Si pueden cerrar, ¿quién tiene el micrófono abierto? Bien, gracias. Entonces, yo le hice un resumen de las 7 lecciones anteriores. Vimos el amor de Dios, vimos cómo Dios protegió a su pueblo, cómo Dios protegió la simiente donde iba a nacer el Salvador. ¿Eh? Y aprendimos por primera de Pedro también que nuestro Señor Jesucristo nos hace partícipe y pueblo de Dios. A través de la fe en Jesucristo somos pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esta realidad para ti y cómo afecta en tu vida diaria? El grupo número 1, ¿quién va a participar por el grupo número 1? Amén, pastor. Le escucho. Bueno, nosotros, la pregunta es cómo nos afecta al ser pueblo de Dios, ¿verdad? Em, Sabemos que cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ya somos parte de ese pueblo, que tenemos que vivir una vida espiritual, una vida llamada, bueno, una justicia, a ser misericordiosos, tenemos que moldear nuestra identidad, tenemos que vivir una vida diferente a lo que éramos antes. Comentábamos con los hermanos que al nosotros tener una vida diferente en Jesús vamos a tener algunos problemas. Dependiendo en la comunidad donde vivamos, recordemos que no todos tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres, y cuando nosotros queremos vivir una vida, eh, prácticamente una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, se van a venir diferentes dificultades, diferentes problemas. Vamos a ser juzgados, vamos a ser señalados, vamos a ser rechazados, inclusive en nuestra propia familia. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener esa fe puesta en Dios como nuestro único Salvador y Señor. Así como Nehemías oró al Señor para que Él le respondiera a su petición, nosotros tenemos que orar cada día al Señor para que cuando se nos vengan ese tipo de situaciones, que seamos rechazados, que seamos juzgados, que seamos eh, inclusive señalados, nosotros no dependamos de eso, sino que dependamos totalmente de Dios. La vida cristiana no es fácil. Hay personas que creen que llegar a los pies del Señor ya se terminó todas las situaciones. Recordemos que el enemigo no le agrada que nosotros estemos dispuestos a serle fiel a Dios. Cuando el enemigo mira que nosotros estamos siendo fieles, él nos mete situaciones, problemas, se vienen los señalamientos, pero es ahí donde nosotros como pueblo de Dios debemos estar totalmente dependiendo de la voluntad de Dios. Creo que se van a ir problemas. En nuestra casa nos van a rechazar cuando no tienen las mismas creencias de nosotros, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo nos van a decir religiosos. Pero es ahí donde nosotros debemos estar tomados completamente de la mano de Dios. Creo que van a participar más, entonces me quedo aquí. Gracias. Muy bien, excelente. Representante del grupo número 2. Bueno, yo tengo que, ¿cómo nos afecta? Nos afecta que debemos alejarnos de la carne. O sea, nosotros debemos abstenernos de las pasiones que combaten contra el alma y en lugar de ellas debemos vivir según la voluntad de Dios, la cual es una guerra que tenemos interna día a día, porque la carne y el espíritu no la van. Lo que la carne quiere, el espíritu lo rechaza. Entonces, pienso que esa es la forma como de afectarnos. Y en que me afecta para bien, porque yo debo alinearme con Jesús. Debemos medir nuestras vidas con Jesús como el estándar y edificar sobre nuestras vidas el para no ser avergonzados. Debemos tener una conducta honorable. Nuestra vida de fe debe ser ejemplar ante los no creyentes, porque nosotros somos testimonio vivo de la grandeza de Dios. Dice que nosotros somos piedras vivas
somos edificados como piedras vivas sobre Jesús, la piedra angular para formar una casa espiritual. O sea, nosotros debemos ser esa casa espiritual. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy la única cristiana en mi casa, yo debo ser como esa fortaleza de ellos y ese testimonio vivo de lo que Jesús está haciendo en mí para que ellos vengan a Él. Eh, Mostrando el propósito de Dios. O sea, los propósitos de Dios no son fáciles, pero Él tiene un propósito y ese propósito se cumple. Dice que debemos proclamar sus excelencias, debemos proclamar nuestra identidad como pueblo escogido, porque nosotros somos pueblo escogido y santo. Debemos dar a proclamar las maravillas que Dios hace día a día en cada uno de nosotros. También dice que debemos tener unidad en la iglesia. Bueno, nosotros debemos también perseverar en la fe. O sea, en todo lo que ha hablado el profesor de todas las clases, siempre hemos visto la fe, la confianza en Dios. Yo pienso que nosotros somos, o sea, nación santa y Dios no se equivoca. O sea, Dios es santo y Dios no se equivoca. Y si Él nos escogió, es porque sabe que nosotros vamos a poder. Como dice por ahí un dicho, que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Yo creo que nosotros en las manos de Dios somos guerreros y por más ataques y cosas que se nos levanten, siempre vamos a estar de la mano de Dios perseverando. Yo pienso que a eso fue que somos llamados y yo pienso que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que a través de nosotros muchas personas que están perdidas vengan a Él y obtengan esa salvación. O sea, yo pienso que debemos hablar en general porque es que la salvación no es solo para mí. O sea, yo puedo ser de puente para que muchos se salven. O sea, yo no puedo ser egoísta o de pronto hacer excepción de personas de que yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. No, Dios nos llamó fue a que viniéramos y trajéramos personas a que sean salvas. Porque como decía la hermana, el enemigo no ataca a los que están con él. Lógicamente la vida en Cristo no es fácil porque es un alma que se le está perdiendo a Satanás. Entonces él no estaba conforme y la va a atacar para que uno se desanime y diga, ay, no, me iba mejor cuando no conocía de Dios, yo mejor me vuelvo. Entonces ahí es donde viene la fortaleza de que Dios nos da y la oración de perseverar y hacer de que el enemigo es el que tiene que retroceder porque él es el que está vencido, él ya está vencido, nosotros no. Entonces yo pienso que si Dios dice que somos pueblo santo, se está refiriendo a todo su pueblo, al que quiere conocerle y al que quiere seguirle. Bien, excelentes comentarios. El grupo número 3. Pues para nosotros, la hermana y yo, porque pensamos que la pregunta es, ¿qué significa esta realidad que permanezcamos pertenezcamos al pueblo de Dios? Es que somos personas escogidas por Dios, y tenemos una nueva identidad, que debemos de cuidarla y ¿y en qué nos afecta? Que vamos a ser juzgados, vamos a tener nuevos cambios en nuestra vida y vamos a ser transformados como nuevas personas y vamos a ser juzgados por nuestro pasado. Excelente respuesta. Muy bien. Entonces, hermanos, somos piedras vivas. Ya lo mencionaba. Somos parte del templo vivo de Dios, ¿verdad? Él nos sacó de las tinieblas, nos trajo del estado de la muerte en el que estábamos en el pecado y nos ha dado vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos salvación y vida eterna por los méritos de Cristo. Jesucristo es la piedra angular. Nosotros, hermanos, sabemos que estamos, ¿cómo se dice esa palabra que ocupan los arquitectos? Hay una palabra que estamos cimentados, estamos sobre construidos, pues por así decirlo, sobre la piedra angular. Hay un pasaje bíblico en Mateo 7, 24, 29, nos habla del hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, este que escuchó la palabra y la puso en práctica. En esta clase de hoy hemos visto obras, acciones. Vimos cómo Nehemías bien le pidió al rey volver a su pueblo, llegó a su pueblo y comenzó la acción, comenzó a orar. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿eh?
Entonces, ve, como este hombre construyó su casa sobre la roca, que es Jesucristo, sabemos que llovió, vinieron las corrientes y nadie lo movió. Pero lo que construyeron sobre la arena, sabemos lo que pasó. Fue removida, fueron arrastrados. Ahora, otros van a querer negar a Cristo y así es. Ustedes mismos lo decían, en nuestra propia familia niegan a Cristo también. ¿Ah? Pero para nosotros eso es lo más precioso que hemos tenido. Ese es el tesoro más grande que Dios nos pudo poner en nuestras manos. ¿Eh? Y esto nos hace, hermano, somos parte del sacerdocio universal. Cada uno de ustedes son el sacerdote dentro de su hogar. Esto no se maneja a como anteriormente habían enseñado a nuestros padres, que era un sacerdote dentro de una iglesia, el único que tenía la potestad de hablar y dirigir la palabra de Dios. No, cada uno de ustedes como representantes en sus hogares son los que llevan la palabra de Dios a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres también. ¿Por qué llevamos la palabra de Dios? Porque igual, en toda esta historia vimos cuánta obra, milagros de Dios. Y queremos proclamar esta obra. Queremos proclamar cada uno de estos milagros, todas estas maravillas que Dios nos ha salvado, así como salvó a su pueblo. Nosotros hoy, por los méritos de Jesucristo, somos su pueblo también. Y por esos méritos nos salva a nosotros mismos. El diablo nos tenía atados, nos tenía en tinieblas, nos tenía amarrados con las cadenas del pecado. ¿Ves? Y entonces por eso es que nosotros deseamos hoy, deseamos apartar la maldad de nuestras vidas. Queremos vivir como ejemplo del amor de Dios. En esta vida somos pasajeros, hermano. En esta vida somos como extranjeros, como peregrinos. Entonces, deseamos apartarnos de la maldad de este mundo. Mientras estamos en este mundo, deseamos apartarnos de esa maldad y queremos vivir como ejemplo de Dios, mostrar realmente esa buena obra, los frutos del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Las vamos a desear, vamos a querer mostrarla con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros mismos pensamientos, que de ahí es donde nacen las buenas o las malas obras. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Bueno, hermanos, yo les felicito a cada uno de ustedes. Esta era una pregunta de proyecto final. La supieron responder muy bien. Les doy gracias por haber participado en este curso. A mí me llena en lo personal de alegría el haberlos conocido a cada uno de ustedes, esperando en Dios, pues, que nos volvamos a ver en otra ocasión. De todas maneras, bueno, ustedes tienen mi WhatsApp. Aquí el proyecto final tienen 15 días para entregarlo. Tienen hasta el 18 de octubre. En pantalla, Alejandro, me preguntabas mi número, mi correo. Ahí pueden tomar Sí, le está. sí, pueden tomar un pantallazo ahí o yo les voy a Profe, compartir. y yo tengo una inquietud. Sí, Usted nos va a enviar el formulario ese para imprimirlo. sí, yo se lo voy a enviar. Claro que sí. Eso era la inquietud que tenía, porque yo lo estoy buscando y bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Sí, Yo no, lo no. estaba buscando. Entonces le agradezco eso. A ver, Gracias. déjeme, quiero cruzar la pantalla solo acá. Me dicen, ¿logran ver un archivo de Word? Sí, señor, ahí se ve. Ok, ok, ok. Entonces, miren, este es su proyecto final, yo se lo voy a compartir. ¿Por qué no se los había compartido? Yo sé que muchos ya me los han pedido, pero como ustedes se dieron cuenta, la lección del día de hoy, traía una pregunta para proyecto final. Entonces yo decidí esperar terminar la lección para pasarles el proyecto. Yo, bueno, se los puedo pasar ahorita ahorita mismo o si gustan mañana en la mañana en el grupo yo se los puedo poner ahí. Eh, entonces, miren, aquí está su proyecto, ya se los había mostrado, el nombre completo, la fecha. Quien no lo pueda digitar a máquina puede imprimirlo y puede escribir ahí, me lo puede enviar por foto, o si no, pueden escribir en el mero WhatsApp a mi número, pueden escribir ahí quiénes son los personajes de esta historia. Ya me dicen, Sagras, Mesaga, Benegó, el rey, bueno,
Ya te lo estoy diciendo. Ustedes ya saben. Daniel 3. Entonces, igual, miren, ¿cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Se soluciona el problema y cómo? Hasta ahí, eso es escrito. De todas maneras, en la lección número 7 está un detalle ya más completo sobre el proyecto final y las dos preguntas que me van a enviar por audio. La parte 2, en este curso hemos practicado el método de las 4C, nos hemos enfocado en la importancia de estudiar los detalles de las historias bíblicas y el paso de considerar. Recuerden que el enfoque de este proyecto era el paso a considerar. Ahora van a enviar un audio a mí y me van a explicar por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica. Pero ustedes ya piden en su WhatsApp, dicen la pregunta y me mandan la respuesta. Después, ¿por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a la vida personal? Entonces, también en un audio. El Ese tercero, audio se lo vamos a enviar a su WhatsApp, profesor. WhatsApp, así es correcto. Ok. El tercer paso, ustedes ya la contestaron ahorita. Pueden ver la grabación y ya se iban a contestarla. En este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué significa esta realidad para ti? ¿Cómo afecta tu vida diaria? Comparte tu respuesta por audio conmigo. Y ese es el curso y ese es, bueno, el hasta acá hemos terminado. Les decía, les agradezco a cada uno de ustedes por su paciencia, por sus buenos comentarios. También les agradezco. Realmente, pues, a mí me llena de gran gozo haber crecido espiritualmente con cada uno de ustedes. Yo me voy aquí, bueno, ya me despido del curso. Aquí ya terminamos, solo quedamos pendientes con las tareas. No duden, si tienen alguna duda, me pueden mandar a preguntar, no duden en escribir, yo siempre les respondo. Si estoy un poco ocupado, pues tal vez no al instante, pero lo más pronto posible yo trato de responderles siempre a cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algo con respecto a la clase, con respecto al proyecto, que desean saber. Profe, más que una pregunta es como agradecimiento. O sea, de verdad que de corazón le doy las gracias. Aprendí demasiado contigo. O sea, tienes una forma de explicar, una forma de preguntar que a muchas personas les hace falta. Porque así conozcamos de Dios, hay personas que son arrogantes por el conocimiento que tienen y así sea enseñando, a veces se les sale, pero de verdad que le felicito, le bendigo en el nombre de Jesús y espero que no sea el único curso que tome contigo porque me gustó muchísimo también la organización. Hay otros cursos donde no tienen en cuenta la levantada de manos, sino que se vuelve que todo el mundo habla, a la hora 20 no se entiende nada, no tienen en cuenta de la mano, el orden. Entonces, de verdad que le felicito porque la organización, la forma de enseñar, la forma de explicar, de verdad que muy agradecida. Necesitamos más personas como tú. Bendiciones. Gracias, gracias, amén, qué Yo bien. también, profe, le digo las mismas palabras, le agradezco. La verdad me gustó la forma como me enseñaste, como expliqué, aprendí harto de ti y veo mucho orden. Gracias por todas las enseñanzas. Y Gracias, que Dios los Deli. siga bendiciendo cada día más. Amén, gracias, Deli. Luis y después Abdón. Gracias, pastor, y a todos los compañeros, bendiciones. La verdad que muy productivo el curso. Espero que Dios le siga bendiciendo y dando esa sabiduría que tiene para enseñar. Que el Señor le bendiga y guarde siempre a usted y su familia. Y bendiciones Ah, para todos. amén, gracias. Abdón. Sí, gracias, profesor. Usted estaba preguntando con relación a la lección de esta noche. Lo que hemos visto es la reconstrucción de los muros, pero no hemos visto la reconstrucción del templo en sí, ¿no? Yo creo que debe estar en Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces, es donde vamos a seguir leyendo, ¿no? Por otro lado, también eso, entre comillas o entre paréntesis, como decir, la decisión de tomar a Cristo, eso yo creo que van a ir aprendiendo, ¿no? Algunos ya estamos acabando, particularmente es mi última lección de lo que es la nación caída. Seguramente, ojalá bajo la gracia de Dios me inviten para seguir tomando. Y pues, profesor, yo le agradezco mucho. Pedagógicamente ha estado muy bien.
y seguramente Dios querrá que nos encontremos en nuestras enseñanzas también. Gracias, mi hermano. María Matilde, después Alejandro. Muchas gracias, pastor. Mire, doblemente agradecida yo por conocerlo, por su misión que tiene como pastor, como guía de nuestro grupo y los futuros grupos que vendrán. Lo está haciendo muy bien, lo felicito. De verdad que he aprendido muchísimo, muchísimo. Me ha gustado esta clase, como dicen nuestras hermanas, nuestros hermanos, muy dinámica, muy ordenada, y eso de verdad que agrada mucho. Gracias. Totalmente yo agradecida por todo el aprecio, por toda su estima de usted, eh, por todo, de verdad. Totalmente agradecida a Dios. Bendiciones para usted. Buenas Gracias. noches para los hermanos. Buenas noches. Alejandro y después Juan. Lester, muchas gracias por todo. Te agradezco y te bendigo en nombre del Señor. Que tengas muchos Amén. éxitos. Seas bendecido tú y tu familia. A los hermanos también, a todos los hermanos. Y bueno, y saber que nosotros somos templo de Dios, ¿no? Templo viviente, Bien. familia de Él. Era eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Juan. Oh, pastor, de verdad agradecido con Dios por tu vida. De verdad que pedagógicamente exacto. Me gustó todo, cómo manejaste el grupo. Hiciste una dinámica muy bonita con todos nosotros. Todos nosotros pudimos aportar desde tu forma de manejarnos. Y pues de verdad que agradecido con Dios por haberte conocido y bueno, bendecimos tu familia de acá. Y le damos gracias a Dios por todas las personas que estuvimos aquí. De verdad, todos son geniales, muchachos, de verdad, se les va a extrañar mucho. Espero encontrarlos en otros grupos de la academia y pues de verdad que a mí no me gustan las despedidas, pero es muy bonito haber aprendido tanto de todo. Cada uno aportó algo para mi vida y es lo que quería compartir con todos ustedes. Sí, hermano, y es que esa es la realidad de este grupo. La realidad es que todos hemos aprendido, cada quien, cada uno ha aportado un granito de arena para que, y así crecemos espiritualmente, cada uno de nosotros. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Vamos a darle gracias a nuestro Padre amado porque nos dejó en primer lugar realizar esta clase. Yo le comentaba a los hermanos al inicio de la clase que casi la suspendo porque acá en Managua estaba una tormenta eléctrica y había pensado en suspenderla, pero gracias a Dios todo salió bien. Bien, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de la gloria eterna, bendito y alabado seas por todos los siglos, Padre. Señor amado, te doy gracias, Señor, porque hemos culminado una tarea más, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que llevaron este curso, tanto del turno de la mañana, el turno de la noche, Señor. Cada uno de ellos está aquí, Padre Santo, porque están deseosos de conocer esa verdad, Señor. Solo esa verdad que solo en tu palabra podemos encontrar. Padre Santo, en sus corazones hay gran anhelo, Señor, de servirte. Tú encomendaste la gran comisión, Señor. Tú nos mandaste a que llevemos el mensaje de tu santo evangelio, que llevemos tu palabra, ley y evangelio, Señor, para que todos estos pueblos, así como tú enviaste a tus profetas en el Antiguo Testamento, así nos envías hoy en día a nosotros para poder traer a tu pueblo hacia nosotros, Señor. Padre Santo, tú conoces a cada uno de ellos sus dificultades que puedan estar atravesando, Señor. Obra tu voluntad, Señor, en cada uno de ellos. Y sobre todo, Señor, danos esa fuerza de Nehemías, Señor. Danos esa fuerza y ese don, esa agilidad, Señor, para poder eh, obrar rápido de manera, tener esas tácticas que necesitamos en este mundo tan astuto, gobernado por el diablo, Señor. Necesitamos esa agilidad y esas tácticas para poder defender y para poder defender a los demás también. Señor, esta oración la subo hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden despedir, hermano.
Gracias, profesor. Hasta otra Gracias, oportunidad. muchachos. Feliz, Nos feliz noche, que vemos. descansen. Dios los bendiga a Buenas noches todos, con que estén todos. muy Dios lo bien. bendiga. Feliz y bendecida noche para todos. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo los siga guiando por Más esta claro vida. de Amén. mis hermanos. Bien.